Hola, bienvenidos a Historias de Fe y Sabiduría Bíblica. Hoy te invitamos a reflexionar sobre un tema profundo y transformador, el sacrificio de la verdadera adoración y por qué es necesario descubrir qué significa ofrecer un sacrificio de verdadera adoración. Prepárate para un viaje transformador hacia el corazón de la adoración genuina. Empecemos. 1. ¿Qué significa presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? Romanos 12, 1. Nos muestra que la adoración es mucho más que eso. Es un sacrificio vivo, nuestra vida entera rendida a Dios. Hoy vamos a explorar qué significa presentar nuestras vidas en sacrificio vivo y cómo puede transformar nuestro caminar diario con Dios. Quédate hasta el final para que puedas impactar tu vida y vivir cada día glorificando a Dios. En el contexto religioso, la adoración a menudo se asocia con cánticos, oraciones y momentos específicos en la iglesia. Sin embargo, Romanos 12, 1 nos invita a considerar que la adoración verdadera va mucho más allá de lo que hacemos en un templo. Este versículo nos enseña que la verdadera adoración es un sacrificio vivo, una entrega diaria y total de nuestras vidas a Dios. A menudo pensamos en sacrificios como algo del pasado, pero la Biblia nos enseña que la verdadera adoración implica un sacrificio vivo. Vamos a descubrir qué significa esto y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, los sacrificios eran una forma de demostrar devoción y gratitud a Dios. Sin embargo, bajo el Nuevo Pacto, Dios no busca animales sobre un altar, sino corazones rendidos que viven en obediencia y santidad. Romanos 12, 1. Es un versículo clave, ya que nos invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. No se trata de un sacrificio físico, sino de una entrega total de nuestro ser, nuestra mente, voluntad y emociones, a la voluntad de Dios. Es un acto continuo de rendición y obediencia. En el Antiguo Testamento Dios le enseña al pueblo de Israel que los sacrificios implicaba entregar algo de valor, como un animal, en señal de adoración y arrepentimiento. 2. La verdadera adoración implica rendir lo que más valoramos. En algún momento de nuestro caminar con el Señor, Dios nos pedirá algo que sacrifiquemos, algo que nos duela, que tenga tanto valor para nosotros, que nuestra obediencia será probada. Presentamos 3 ejemplos de sacrificio que agradaran a Jehová. En primer lugar, hablaremos de Abraham. Vemos cómo Jehová le pide a Abraham que ofrezca a Isaac. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. La verdadera adoración requiere rendir aquello que consideramos más preciado, confiando en que Dios es digno y fiel. Abraham ofreció a Isaac su hijo amado, en el monte de Moriah confiando en que Dios proveería. El significado de este monte llamado Moriah es, lugar elegido por Jehová o provisión de Jehová. Se deriva de la raíz hebrea Raa, que significa ver o proveer. Esto sugiere que Moriah es el lugar donde Dios ve las necesidades de sus hijos y provee. Esto está relacionado con lo que Abraham dijo en Génesis 22, 14, Jehová proveerá. Jehová Jireh, refiriéndose al lugar donde Dios le proporcionó un carnero para sustituir a Isaac. Otra interpretación señala que Moriah significa instrucción del Señor, ya que allí Dios reveló su voluntad y probó la fe de Abraham. Moriah es donde Dios envió a Abraham para ofrecer a Isaac como sacrificio. Este evento profetiza la obra redentora de Jesucristo, quien sería ofrecida como sacrificio en favor de la humanidad. Se cree que el monte Moriah es el mismo lugar donde más tarde se construyó el templo de Jerusalén. Dice 2 de Crónicas 3:1, y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. Esto resalta que Moriah fue un lugar de adoración y sacrificio central para Israel. Este monte está relacionado con la cruz de Cristo. Algunos estudiosos creen que Moriah incluye el área de Jerusalén donde Jesús fue crucificado, en el Gólgota. Así, Moriah simboliza el lugar donde Dios ofreció el sacrificio perfecto para la redención del mundo.
En segundo lugar, David insiste en no ofrecer a Dios algo que no le cueste. Segunda de Samuel 24:24. David se negó a ofrecer algo a Dios que no le costara. Nuestra adoración debe tener un costo, no se trata de dar lo que nos sobra. En este capítulo dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Después de pecar al censar al pueblo, David quiso construir un altar para ofrecer sacrificios a Dios y detener la plaga. Arauna quiso darle los materiales gratuitamente, pero David insistió en pagar el precio. En tercer lugar, encontramos la ofrenda de la viuda. La viuda pobre, su ofrenda fue pequeña en lo material, pero representaba todo lo que tenía. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12:44. Jesús observó cómo la viuda pobre daba 2 monedas pequeñas en el templo, mientras otros ofrecían grandes cantidades de sus riquezas. Aunque su ofrenda era pequeña en términos materiales, representaba todo lo que ella poseía. Dios no mide el valor de nuestra adoración por la cantidad material, sino por el sacrificio que representa y la actitud del corazón. Hoy, el sacrificio que Dios pide es nuestra vida, dedicado a Él en cada aspecto, pensamientos, acciones, palabras y decisiones. El plan divino no se desarrolla de manera lineal, incluye preparación, pruebas, fallas humanas y victorias. Agradable a Dios, nuestra adoración debe ser sincera y genuina. Dios no se agrada de actos externos vacíos, sino de un corazón que busca glorificarle. Isaías 29:13. 3. El culto racional, adoración con entendimiento. Adoración basada en la gracia de Dios. Pablo comienza Romanos 12:1 con un llamado por las misericordias de Dios. Es decir, la adoración debe ser una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Nos redimió por medio de Jesucristo. Nos da su gracia y compasión diariamente. Una adoración consciente. El término culto racional implica que nuestra adoración no es solo emocional, sino que está fundamentada en el entendimiento de quién es Dios. Al comprender su amor, su santidad y su soberanía, respondemos con un culto que brota de un corazón agradecido. Hebreos 13:15-16. Habla sobre el sacrificio de alabanza, así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13:15-16. Aquí vemos que la alabanza es un sacrificio. No solo cantar canciones, sino una confesión constante de la grandeza de Dios, un testimonio de su obra en nuestras vidas. Además, se nos recuerda que las buenas obras y la ayuda mutua también son parte de este sacrificio agradable a Dios. El sacrificio de un espíritu contrito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Este salmo nos enseña que Dios valora más un corazón humilde y arrepentido que cualquier ofrenda material. Reconocer nuestra necesidad de Dios y acercarnos a Él con un corazón contrito es un acto de verdadera adoración. Adoración en espíritu y en verdad, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:23-24. La verdadera adoración no se limita a un lugar o una forma específica. Es una actitud del corazón, una conexión genuina con Dios a través del Espíritu Santo, basada en la verdad de su palabra. Implica sinceridad, autenticidad y una vida en consonancia con los principios bíblicos. 4. El propósito de la adoración, transformación y testimonio. Renovación de nuestra mente.
Romanos 12:2. La adoración transforma nuestra manera de pensar y actuar, alineándonos con la voluntad de Dios. Transformados del griego metamorpó. La palabra griega metamorpó significa cambiar de forma o naturaleza. No se trata de un cambio superficial, sino de una transformación profunda que ocurre desde adentro, similar a la metamorfosis de una oruga en mariposa. Aquí, Pablo enseña que los creyentes deben experimentar un cambio completo en su forma de vivir, pensar y actuar, que refleja la nueva vida en Cristo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación implica reemplazar lo viejo por algo nuevo. Dios cambia nuestra mente y nuestra perspectiva para alinearlas con su verdad. Entendimiento se refiere a nuestra manera de pensar, nuestras actitudes y percepciones. Este cambio ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo moldeen nuestras ideas y valores. Segunda de Corintios 3:18, Efesios 4:23. Implicaciones prácticas de la renovación del entendimiento. No conformarse al mundo. Significa rechazar los valores, hábitos y prácticas que no están en armonía con la voluntad de Dios. Este siglo representa un sistema de pensamiento que está en oposición a los principios de Dios. Primera de Juan 2, 15-17. Adoptar la mente de Cristo. Renovar nuestro entendimiento es adoptar una mentalidad celestial, orientada hacia los propósitos eternos de Dios. Filipenses 2:5. Transformación progresiva. Este proceso no ocurre instantáneamente, sino que es continuo. Requiere dedicación a la oración, la lectura de la palabra y la obediencia diaria a Dios. 5. Resultado. Comprobar la voluntad de Dios. Al permitir que nuestra mente sea renovada, podemos discernir lo que es bueno, en armonía con el carácter de Dios. Lo que es agradable, que trae gozo y paz al vivir según sus principios. Lo que es perfecto, que cumple los planos de Dios para nuestras vidas. Esta comprobación no es solo intelectual, sino experimental, entendemos y vivimos su voluntad en nuestras decisiones cotidianas. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Significa permitir que Dios cambie nuestra manera de pensar para que dejemos de vivir conforme a los valores del mundo y comencemos a vivir según los principios del reino de Dios. Este proceso de transformación ocurre a través de la influencia de la palabra, la guía del Espíritu Santo y una relación constante con Dios, resultando en una vida que glorifica su voluntad perfecta. 6. ¿Cómo ofrecer un sacrificio de verdadera adoración? En la vida diaria, podemos ofrecer un sacrificio vivo a través de nuestras acciones diarias, sirviendo a otros, mostrando amor y compasión, siendo honestos y justos, buscando la voluntad de Dios en cada decisión. En la oración y la lectura de la Biblia, dedicando tiempo a la oración y al estudio de la palabra, fortalecemos nuestra relación con Dios y aprendemos a conocer su voluntad, lo cual nos capacita para ofrecerle una adoración más auténtica. En la congregación, participando activamente en la vida de la iglesia, sirviendo a nuestros hermanos y alabando a Dios juntos, también estamos ofreciendo un sacrificio de adoración. La verdadera adoración es mucho más que un acto externo, no se limita a un momento o un lugar. Es un sacrificio vivo, un estilo de vida que glorifica a Dios en todo lo que hacemos, una entrega total de nuestro ser a Dios, un sacrificio vivo que se manifiesta en nuestra vida diaria, en nuestra alabanza, en nuestra humildad y en nuestra búsqueda de la verdad. ¿Qué áreas de tu vida necesitas rendir como sacrificio a Dios? Hoy, decide vivir una adoración genuina que transforme tu mente, tu corazón y tus acciones. Te invito a reflexionar sobre cómo estás adorando a Dios. ¿Estás ofreciendo un sacrificio vivo? ¿Estás adorando en espíritu y en verdad? Permite que el Espíritu Santo te guíe hacia una adoración más profunda y genuina. Gracias por ver este video. Si te ha edificado, dale like, compártelo y suscríbete para más contenido bíblico. Dios te bendiga.